Como lo mencionaba Lady, tenemos a la autora del libro Relatos de Meditación, co-creados junto a nuestra madre naturaleza, Alexia Cavadías. Ella es terapeuta holística, terapias orientales y coaching espiritual, escritora y terapeuta floral, instructora de Hatha Yoga dinámico, meditación y visualización creativa. Es terapeuta de técnicas corporales, entre ellas Shiatsu, Rexología y Ayurveda Reiki Healer. Especializada en canalización de energía angelical, es facilitadora de cursos y talleres de autoconocimiento y de desarrollo personal. Y también tenemos a nuestra segunda invitada, que es Laura Sánchez Martínez. Ella es médica cirujana de la Universidad del Rosario, es especialista en medicina tradicional china de la Universidad Manuela Beltrán, es terapeuta de Reiki, está realizando una certificación en medicina funcional por el Institute for Functional Medicine de Washington y actualmente realiza práctica clínica en su consultorio privado en Bogotá. Así que buenos días, Alexia y Laura, bienvenidas a las Voces del Libro. Buenos días, muchas gracias por esta invitación que para mí es muy especial. Estoy muy feliz de estar aquí en Bogotá, así que contenta de poder compartir estos relatos con todo el público y con ustedes, así que muchísimas gracias. Bienvenida. Gracias. Buenos días a todos, mil gracias por la invitación. A mí también me honra estar mucho acá y sobre todo cuando estamos hablando de meditación y de técnicas que sirven para cultivar ese bienestar que todos queremos tener en nuestro día a día. A mí me gustaría arrancar nuestra conversación hoy preguntándole a Alexia por su trayectoria personal, cómo llegó a relacionarse con la terapia holística, con la meditación, con la visualización creativa, porque todo eso pues la condujo a crear este libro. Totalmente. Bueno, muy interesante la pregunta porque surgió todo cuando era muy pequeña. De hecho, estaba terminando mi escuela secundaria y mi papá, mi querido padre Nico, el griego, estaba estudiando el primer nivel de Reiki. Entonces un día viene a casa y le digo, pa, ¿qué es eso que tenés en la mano? Tenía un libro que era del primer nivel de Reiki y aparte venía como súper relajado, súper conectado. Y mi papá es una persona que es, digamos, de un carácter muy característico de los griegos, que es como efusivo, ¿no? Entonces era como ver otra cara de mi papá, ¿sí? Como mucho más calmo y equilibrado, y le dije, ¿qué es lo que estás haciendo que te genera ese equilibrio, esa calma, esa... digamos, conexión con tu ser interior de alguna forma, ¿no? Entonces me dice, mira, estoy haciendo este curso de Reiki. Le digo, ¿y qué es Reiki? Entonces me explicó que era una técnica oriental que se basaba en el trabajo de los chakras y la energía de los mismos, y que esto lo que hacía era generar equilibrio en la persona, que la persona estuviera, digamos, mucho más centrada, mejor a nivel salud, etcétera, etcétera, con bienestar, y que su energía fluyera de manera correcta. Entonces le digo, bueno, ¿y puedo estudiar esto, pa? Porque la verdad es que me está llamando mucho la atención. Entonces me dice, bueno, déjame que voy a consultar, porque como tenía 17 años, todavía era pequeña de alguna forma, él no estaba seguro si iba a poder estudiar esta técnica. Entonces, bueno, consultó y evidentemente se podía. Entonces a mis 17 años hice mi primer nivel de Reiki. Y a partir de ahí empecé a tener muchísimas ganas de continuar mi camino de aprendizaje de todo lo que es el plano espiritual sobre todo, y de tomar técnicas que quería utilizar primero en mí y luego, por supuesto, las comencé a utilizar con mis pacientes, ¿no? Y bueno, me metí en todo lo que es el yoga y la meditación, y de hecho a partir de los 18 años comencé a practicar Hatha Yoga, y también hacía práctica de meditación. Algunas de las técnicas que estuviste nombrando antes fueron algunas de las que había comenzado a practicar cuando era chica, y luego fui adquiriendo otros conocimientos y así fui buscando, como bien decías, esto de cuál es la técnica que a mí me sirve. Porque como estábamos hablando antes, no es para todo el mundo la misma técnica. De hecho, cuando estoy haciendo las presentaciones del libro, este es un tema que surge mucho. Y en eso lo que comentamos siempre es... La técnica es siempre muy personal. ¿Y cómo me doy cuenta de cuál es la técnica que me sirve? Me doy cuenta porque en ese momento estoy tan conectada con quien soy en mi esencia que siento que estoy fluyendo. No siento ninguna traba ni ninguna desconexión entre todas las partes que me componen. Entonces, hay gente que, por ejemplo, no logra sentarse, como decías antes, en posturas de meditación, haciendo un mudra y haciendo respiración, porque se desconcentra o se queda dormida, o no, su cabeza no frena y no logra estar en ese estado de calma o de conexión, que es lo que estamos buscando con la práctica de meditación. Entonces, por ejemplo, hay gente que
comienza a conectarse con el estado meditativo mediante la práctica de un arte. Hay gente que se pone a pintar y en ese momento que está haciendo su obra, fluye. No hay nada que no circule de forma equilibrada ni que fluya digamos, que deje de fluir en su ser interior. Con lo cual puede tirar una mancha de pintura en el lienzo y estar tan conectado con el color, con la forma, con la pincelada, y está en ese movimiento, ¿sí?, interno que le genera estar en estado de meditación. Lo mismo que quien practica un instrumento. La gente que toca un instrumento, cuando está súper conectado con la práctica, está meditando también. O mismo quien realiza algún tipo de arte marcial interno, como puede ser el yoga o el tai chi o el qigong, también está meditando en movimiento, porque en ese fluir de la respiración, en ese fluir de los brazos, de los movimientos de piernas, etcétera, también está logrando que todas las partes que lo componen estén en línea. Entonces me parece que no nos tenemos que quedar con el concepto de que meditar es estar sentado con las palmas hacia arriba y respirando y tratando de conectar nuestra cabecita para que esté enfocada, ¿no? Hay muchas formas. Entonces es muy interesante lo que estabas diciendo antes, que es esto de buscar la manera que a uno le sirve, con la cual uno se siente más natural. Nos tiene que ser natural la forma de meditación. ¿Por qué? Porque si no la dejamos de practicar porque decimos esto no es para mí. Y hay tantas formas que el hecho de que nos demos la oportunidad de poder practicar alguna de estas técnicas y en ese momento nos fijemos cuál es la que más nos sirve, nos estamos dando la oportunidad de encontrar esa forma mediante la experiencia, experimentando, ¿no? Entonces, bueno, un poco quería hacer ese comentario. Sí. Sí, algo que quiero agregar a lo que tú dices es que, digamos que en las prácticas meditativas es muy importante la aceptación. Sí, porque uno dice lo que Camila decía de me quedé dormida y por lo tanto entonces no fue efectiva mi práctica meditativa y estuvo mal. En realidad la aceptación hace parte de decir, ok, esto fue lo que sucedió conmigo, lo acepto así tal cual es, porque algún beneficio tiene en mí también. Y así sucede con todo. Hay días en que logramos sentarnos a pesar de estar descansados a meditar y nos desconectamos. Y nos vamos a otro lado y está bien, porque esa fue la práctica meditativa de ese día. O si nos relajamos tanto que nos dormimos, es como eso era lo que mi cuerpo necesitaba en ese momento. Entonces hay una técnica de meditación que es la de mindfulness, por ejemplo, que es como estoy totalmente abierta a lo que está sucediendo, simplemente observo, sin juzgar, sin querer cambiarlo, sino simplemente me siento a observar cómo me siento. ¿Sí? Cómo se siente mi cuerpo, cómo están mis pensamientos, qué ruidos escucho, cuál es mi temperatura corporal y no intento cambiarlo. Siento incomodidad, siento dolor, no lo cambio. Así es y está bien porque estoy anclándome a la aceptación de lo que sucede en cada momento. Y por lo tanto es lo mismo con los procesos de la vida, ¿no? Porque digamos que la meditación yo pienso que a uno le cultiva como las habilidades básicas humanas de tener la mente clara, estar de pronto como un poco conectado con el presente. Y si yo logro en un estado meditativo aceptar lo que está sucediendo, así voy a poder aceptar lo que sucede en mi vida, ¿no? Como tengo este problema o estoy inconforme por tal cosa, bueno, está bien, esto es lo que está sucediendo en mi vida. Entonces sí, digamos que mi experiencia de la aceptación ha sido fundamental. Esto es lo que hay y está bien, no está bueno ni malo. Sobre eso, y digamos, adentrándome un poquito en la estructura del libro, y es que hay unos relatos cortos al principio de cada capítulo. Totalmente. Y digamos también hay como una relación de estos relatos con experiencias personales y con todo lo que ustedes hablaban ahorita de que hay diferentes modos de meditación y no es el mismo para todas las personas. Entonces digamos que porque primero con Alexia y Laura puede complementar ahorita, porque es importante hacer estas conexiones con historias personales, porque buscar de pronto en estos relatos una conexión para llamar a la gente de pronto a que hagan estas técnicas. A mí me parece fundamental en lo que es la escritura y en cualquier forma de comunicación, lograr que quien te está escuchando, quien te está leyendo, entienda que sos un ser humano y que te pasan cosas. Creo que es la forma en la que las personas pueden empatizar entre sí, pueden sentirse que no son las únicas que les pasan cosas y de esta forma entender que hay, digamos, formas de salir adelante. Quiero agregar algo a lo que estaba diciendo ella hace un ratito con respecto a el tema de la aceptación, que me parece súper importante lo que estabas diciendo y me gustaría sumar a lo que decías, esto de que a través de la aceptación
y al tomar conciencia de mi aquí y ahora y de todo lo que me está ocurriendo en este instante, también me doy la oportunidad de que si algo de lo que estoy observando y que estoy aceptando que es de esta manera, quiero modificarlo, porque quiero dar pasos a favor de mi evolución, tengo las herramientas en mí y tengo la voluntad en mí para poder lograr estos cambios. Y me parece que eso está buenísimo, porque a partir de la aceptación y del autoconocimiento, de esto de comprender qué es lo que me está pasando, cómo me siento, qué es digamos, mi forma de pensamiento, cómo estoy a nivel salud, de qué forma circula mi energía y todo esto, me estoy dando la oportunidad también de comprenderme más. Cuanto más me comprendo, más me estoy dando la oportunidad de que cuando salgo al mundo y me relaciono con el mundo, sé dónde estoy parado. Uh-huh. Y el saber dónde uno está parado me parece que es súper importante, porque a partir de ahí es que nos conectamos con nuestro poder personal. Y el conectarse con el poder personal es fundamental ¿para qué? Para dar justamente, tomar decisiones que son, digamos, vamos a poner entre comillas, correctas o, digamos, más certeras y más conectadas con quienes somos. Nos da la oportunidad de aprender a poner límites, por ejemplo, sí, que esto es un tema que también trabajo bastante con mis pacientes y con mis alumnos. Nos da la oportunidad de ver que tenemos posibilidad a cada instante de que si algo, que si bien lo aceptamos, no terminamos de quedarnos conformes con eso, podemos modificarlo. Tenemos la oportunidad de ir por distintos caminos. Los caminos siempre son múltiples y está en nosotros conectarnos con nuestra voluntad para luego ir por el camino que nosotros consideremos que es más natural para nosotros y que es el camino por el cual podemos fluir más en nuestra vida, y de esta forma esto no es solamente para nosotros, como digo siempre, sino que es para nosotros y para todo lo que nos rodea, porque evidentemente estamos todos conectados, ¿no? Uh-huh. Y la intención de cada uno de los relatos es tocar distintos aspectos que componen al ser y que tienen que ver con, mediante no solo el relato, sino también con mis puntos de vista y mis experiencias que incluyo en cada capítulo, justamente que la persona que lo está leyendo logre resonar de alguna manera con las temáticas de estos relatos. De hecho, al final del libro incluí un anexo en el cual invito al lector a que haga su propio camino de quizás contar sus propios relatos, uh-huh. ¿no? Porque me parece muy importante que el lector no se quede solamente con lo que estoy contando de mi vida, sino también que tenga la oportunidad de experimentar lo propio. Entonces, me pareció muy importante dar la oportunidad mediante estos ejercicios de que la persona, bueno, tenga esa oportunidad y logre conectarse con lo propio. No quede solamente con lo que estoy brindando desde mi lugar, que si bien le pueda resonar, sí, perdón. Continúa. Sí, a mí me parece, estoy de acuerdo con lo que tú dices. A mí me parece que compartir la experiencia personal a través de estas prácticas es fundamental, sí. Porque así como tú dices, yo creo que todos los que queremos ayudar y ser guías para las personas que quieren buscar mejorar su vida, sí. Es importante empezar por uno mismo, ¿no? Yo no puedo pretender ayudar a los demás si yo no he empezado a hacer mi descubrimiento, de decir, ok, ¿cómo estoy yo? ¿Qué tengo que sanar? Uh-huh. Yo también, mi primer, digamos que aproximación fue con Reiki. De hecho, fue por una profesora que me daba medicina legal, de hecho, que fue mi maestra de Reiki. Y el punto es que cuando uno ha experimentado los beneficios de estas técnicas de meditación, de poder conectar con su ser, es posible que uno pueda sugerirlo a los demás, uh-huh. ¿sí? Entonces, digamos, por ejemplo, en mi consulta, parte de las recetas con las que salen al final es como vas a hacer ejercicios de respiración por la mañana, por la noche, súper atento a la sensación física, o sea, muy, muy conectados con el presente. Porque el camino es totalmente personal. Yo no puedo pretender que mi experiencia vaya a ser igual para los demás, uh-huh. ¿sí? Entonces es eso que tú dices, a medida que yo voy practicando y voy viendo cómo me siento, que voy descubriendo, voy haciendo mi camino. Y si yo logro inspirarme en los relatos de los demás, o yo a través de mi experiencia quiero compartirlo para difundir, digamos, como esa luz y ese de sí se puede, vas a estar mejor, porque uh-huh. se puede, porque yo lo logré, es inspirador. Y eso finalmente demuestra que todo el mundo lo puede hacer y que hay cosas que funcionan uh-huh. De manera individualizada, y lo que finalmente hace que uno lo descubra es intentarlo, totalmente. Practicarlo. La experiencia. Total. ¿Sí? Estoy de acuerdo contigo. Y leer la gente que quiere compartir al mundo qué beneficios ha traído a su vida, cómo ha logrado transmutar uh-huh. Su ser. Sí, total.
Alexia, yo tengo una duda. ¿Por Dime. qué hacer un libro sobre este tema y no otra manera de difusión? Estamos en una era donde todo el mundo crea un canal en YouTube, Tengo canal de hacemos YouTube. podcast, por ejemplo. Tengo, querida, sí. ¿Por qué específicamente hacer un libro para esta situación y Está no generar buenísimo. otra forma de producción de Del la material. información? Sí, Exacto. en realidad te cuento, no solamente escribo libro, sino que también doy cursos. Entonces he encontrado la forma de transmisión que más se alinea conmigo mediante la escritura y mediante lo que son los cursos en los cuales no solamente estoy transmitiendo información, sino también que, les voy a contar una cosa, todos los talleres y cursos que doy estamos siempre sentados en círculo y normalmente en el piso. ¿Por qué? Porque me parece que es fundamental cuando estamos trabajando estos temas y mediante la premisa de que todos estamos interconectados, que estemos todos al mismo nivel, ¿no? Entonces, la idea con los talleres justamente es que no solamente estoy brindando información, sino que todos estamos participando todo el tiempo. Estoy tirando preguntas al público todo el tiempo y ellos a mí, y estamos todos compartiendo experiencias que tienen que ver con la temática de los cursos. Y está buenísimo lo que me estás consultando porque empecé a escribir lo que es libros hace poco tiempo relativamente. Este es mi segundo libro. En 2 años publiqué 2 libros, ahora estoy escribiendo mi tercer libro. Pero previo a eso, siempre al lado de mi cama tengo un cuaderno en el cual hago una técnica que se llama journaling, que es la técnica mediante la cual cuando recién me despierto y que todavía mi cabeza no empezó a trabajar pensamientos recurrentes ni cosas de estas, anoto y dejo que fluya la escritura libre, ¿sí? Y hago lo mismo antes de irme a dormir. Tengo 2 cuadernos, de hecho, uno en cada una de las mesitas de luz, y a la mañana hago esta práctica y a la noche trato de anotar y tomar conciencia de todo lo que puedo agradecer que sucedió en ese día. ¿Por qué? Porque me parece sumamente importante la gratitud. Me parece importante que practiquemos la observación de todas las posibilidades que hemos tenido en ese día en particular y todo lo que hemos podido lograr en ese día. Porque muchas veces no le damos importancia a todas las oportunidades y a todas las situaciones que estamos viviendo de forma cotidiana, y que en realidad, si no tomamos conciencia de esto, se nos pasó la vida y no tomamos conciencia de todo lo que ocurrió y todas las cosas que logramos hacer y todo el camino interno que logramos hacer, todos los pasos que dimos. Y está buenísimo esto de tomar nota, o quizás hay gente que lo graba, porque también hay gente que conozco que graba todo esto, y lo reescucha o lo relee, y de esta forma genera esta toma de conciencia de la gran capacidad que tenemos los seres humanos de hacer y de crear, porque somos creadores, en definitiva. Y cuando podemos ver todo esto realmente, lo dejamos plasmado de alguna forma, en mi caso a través de la escritura, realmente uno toma conciencia de ese poder personal del que estaba hablando antes, ¿no? De esto de que en realidad estamos logrando hacer un montón más de cosas de las que nos creemos capaces. Entonces, está bueno este trabajo también para lo que es la autoestima y el autoconocimiento. Me parece que es una buena técnica. Así que a los oyentes se las recomiendo porque a mí realmente me ha ayudado muchísimo en mi vida. Bueno, perdón, Laura. Yo pienso que eso que tú dices del poder personal también se liga mucho como a la visión de poder entender que nosotros como seres humanos somos un todo, ¿no? Que a veces uno no se puede considerar solo como un cuerpo físico, sino que tengo que entender que mis emociones y los pensamientos que yo tengo, la manera como me planto frente a las situaciones o frente a la enfermedad que llegase a tener, determinan mi salud. Entonces, por ejemplo, estos ejercicios, Alexia, que tú nos cuentas, es como cuando yo al finalizar mi día empiezo como a recapitular y a decir gracias por tal cosa, gracias por mi casa, porque estoy vivo, porque tengo comida, etcétera. Sí. Te cambia un poco el pensamiento porque dices, ok, no todo está tan mal, realmente soy muy afortunado, y te cambia la emoción, porque también te cambia la emoción a una más amorosa. Si tienes rabia o tienes miedo, logras transmutarlo, y eso finalmente impacta en la salud, porque la salud no es solo estar bien físicamente, ser súper deportista o lo que sea, sino es tener una buena salud mental y emocional, porque eso influye en el cuerpo. Exacto. Mira, quería agregar esto que decís. Hay una frase que me la repito siempre, que es corrernos del lugar de carencia y colocarnos en el lugar de abundancia. Y la gratitud genera este estado interno, ¿no? La genera. ¿Por qué? Porque cuando empezamos a tomar conciencia de todo lo que realmente tenemos y todo lo que hemos logrado, etcétera, estamos dándonos cuenta de que
no tenemos esas faltas que quizás a veces decimos, uy, no, tengo este vacío, o me falta tal cosa, o no pude lograr tal cosa, pero si cambiamos nuestra forma de pensar con respecto a esto, por supuesto va a tener un impacto, como bien decías recién, sobre nuestro campo emocional. Nos vamos a sentir mucho más satisfechos, ¿no?, con esto que estamos logrando en nuestra vida. Y te quería contar una cosa, con respecto a esto que decís de que todo está interrelacionado, en este curso que estoy brindando, que se llama Reconectando con nuestro ser interior, hay una sección de este curso en el cual hablo de lo que es la nutrición del ser, en el cual damos información sobre qué, sobre todo lo que nutre a cada uno de los aspectos que nos componen: el campo físico, el campo emocional, el campo mental y el campo espiritual. Y entonces, de esta forma, ¿qué es lo que hacemos? Empezamos a identificar de qué forma podemos equilibrar cada uno de estos aspectos, ¿no? Entonces, por ejemplo, con lo que es el campo físico, bueno, hablamos de lo que es la nutrición saludable, el descanso, etcétera, etcétera. El campo emocional, hablamos de lo que es limpiar o liberar las emociones que no nos son positivas, ¿no? Y tratar de conectarnos, bueno, en este caso de lo que estamos hablando, con la abundancia y no con la carencia. Después, en el plano mental, lo mismo, tratar de liberar lo que son los pensamientos que son destructivos y reemplazarlos por los que son constructivos, ¿no? Y bueno, y en el plano espiritual, todo lo que tiene que ver con el trabajo de la vibración y el tomar conciencia de que la vibración, cuando por ejemplo ingresamos a un lugar y ese lugar está como con una energía densa, nuestro campo vibracional ya nos va a estar dando la pauta de que ese lugar está con una energía densa. Algo vamos a sentir, ¿sí? Quizás pesadez, o empezamos a bostezar, o quizás sentimos como alguna sensación en la boca del estómago, etcétera. Entonces es tan importante tomar conciencia de todas las manifestaciones que nos están dando, todos los aspectos que nos componen, porque siempre nos están dando mensajes. Entonces, a partir de ahí es que me parece muy interesante esto que estabas hablando del holístico, del tomar al ser como un todo. Entonces, al trabajar todo esto, estamos como dándonos la oportunidad de la escucha, ¿sí?, o de las alertas que nuestro ser nos está mostrando con respecto a todo lo que estamos viviendo en ese momento. Y bueno, y a partir de que le prestamos atención, logramos tener una vida mucho más en equilibrio y quedarnos donde nos sirve y alejarnos de donde ya no nos sirve, ¿no? Bueno, sobre eso yo quería discutir un poco, y es que, bueno, estamos hablando de estas un montón de posibilidades. Es muy interesante tener esta clase de conversaciones de las estrategias que existen, porque entonces no solamente salud física, hay salud mental, salud espiritual, y a dolencias que no se me pasan con acetaminofén, hay vacíos emocionales o estrés que me persigue durante mucho tiempo y no sé cómo solucionarlo. Pero entonces también hay un debate muy grande y hay mucho escepticismo hacia estas técnicas, más que todo en técnicas de salud. Hay personas que dicen cómo una aguja me va a curar, como una piedrita, como una mano, como una oración, como una respiración, de verdad me va a hacer sentir mejor. Entonces digamos que, claro, una de las cosas que hay que tener en cuenta es que existen todas estas dimensiones de uno, que también hay que lidiar con ellas. Pero entonces, ¿cómo, digamos, Laura y Alexis, como, por ejemplo, Laura, porque usted es médica primero que todo y luego se pasó a todas estas dimensiones de la medicina, Reiki, ¿cómo se llama? ¿De las agujas? Acupuntura. Entonces, digamos, ¿cómo podemos empezar una discusión con personas que son muy escépticas, que dicen, si no me da un antibiótico, no me voy a curar? Y por el otro lado, a estas personas que dicen, tengo una dolencia que me persigue por siempre, ¿cómo estas técnicas de verdad pueden ayudarme a sentirme mejor? Aparte, digamos, de toda esta dimensión espiritual de la meditación, digamos, es una discusión que está, hay gente que no cree en esto y que no le ve la validez. Entonces, digamos, esta discusión me parece importante, pero pues bueno, una palabra. Digamos que de pronto tomando el tema de la meditación, uno dice, bueno, si yo medito y la meditación me va a dar bienestar mental o emocional, entonces me voy a sentir más tranquilo y ya está. Mi cuerpo físico, ¿cómo se va a alterar con eso? Pues no hay manera de que se altere. Y de hecho, hay investigaciones científicas que muestran que hay cambios cerebrales y que zonas cerebrales se activan de acuerdo al tipo de meditación que yo haga. Entonces, por ejemplo, les puedo decir que el 14º Dalai Lama, que se llama Tenzin Gyatso, tiene un instituto que se llama Mind and Life Institute desde los 80s. Se reunió con un neurólogo y ellos se encargan de tomar a los monjes tibetanos e investigan, digamos, su cerebro. Entonces les hacen escáneres o les hacen electroencefalogramas y los ponen a meditar
Entonces de esa manera pueden, digamos que hacer más tangible o poner esta situación de una manera que sea más observable y que yo pueda cuantificar y decir, ok, ¿cómo es el comportamiento cómo es el comportamiento del cerebro de una persona que medita? Ellos dicen que las personas que están utilizando son más o menos personas que llevan más de 10.000 horas de práctica de meditación, o sea, son personas que saben cómo es meditar, que han logrado realmente transformar su vida a través de eso, y lo comparan con gente que no medita. Y han notado y han comparado cómo la estructura del cerebro cambia. Hay algo que digamos se denomina la neuroplasticidad, y la neuroplasticidad hace referencia a que el cerebro adulto logra cambiar a través de las experiencias vividas. ¿Y eso cómo lo miden? Por las ondas cerebrales. Entonces ven que una persona que no medita tiene unas ondas cerebrales diferentes a la persona que medita. Las zonas del cerebro que se activan son diferentes y tienen que ver con zonas cerebrales que tienen que ver con mi reactividad emocional o con el procesamiento de la información emocional que yo recibo. Y eso hace que, digamos, que las conexiones nerviosas de esas personas cambien, que tengan más tolerancia digamos, mejoría al dolor también. Entonces han logrado como empezar a poner de manera científica los resultados y a estudiarlo a través de eso. Y eso ha demostrado que la meditación tiene un efecto muy fuerte en el cuerpo físico, ¿sí? Y en el cerebro, y que lo transforma realmente. Así como tú te puedes sentir mejor mentalmente o emocionalmente, es porque también tu cerebro está cambiando, ¿sí? En el caso de acupuntura también, digamos que ya como esto ha venido mucho a Occidente, hacen investigaciones y hay para algunas enfermedades en los que han comprobado que la acupuntura es mucho más efectiva que el placebo en ciertas condiciones, ¿sí? Sobre todo en el manejo de dolor. Entonces digamos que esa conversación de como no creo y no creo que funcione se está transformando porque es un hecho que esto sí impacta en la salud de las personas, ¿sí? Y que hay neuroplasticidad y que tu cerebro se va transformando así como tu cuerpo. Y me gustaría agregar algo que es que, como veníamos hablando antes, hay que experimentar, porque uno quizás, quien no cree muchas veces, como es reacio, no experimenta, y si no experimenta tampoco puede decir esto funciona o no. Entonces me parece que el tema de la experiencia y el darse la oportunidad de probar otras cosas también está, digamos, haciendo que cambie un poco esta concepción de que no va a funcionar, ¿no? Porque si nos quedamos en lo que nos dicen o en el simple concepto de que si no es científico o no es médico es una mentira o es un engaño, lo que sea, entonces nos estamos quedando con algo que es el prejuicio sobre aquello que en realidad no conocemos. Entonces me parece que la recomendación para aquellos pacientes, hay muchos pacientes crónicos que vienen teniendo dolores y enfermedades durante tanto tiempo y que siguen recurriendo a la medicina tradicional alopática y que quizás si se dieran la oportunidad de complementar, porque no estamos hablando de dejar de hacer lo tradicional. Es que no es una u Exacto. otra. Son complementarias, por eso Exacto. se denominan terapias complementarias, ¿no? Entonces me parece importante que si se dan la oportunidad de aprovechar estas técnicas que de las que estamos hablando y experimentar, ahí van a quizás, ¿por qué no?, correrse de este lugar que es la concepción de que no funciona, mediante la experiencia, como Sí, todo. Antes de finalizar nuestra conversación de hoy con nuestras invitadas, yo no las puedo dejar ir sin que hablemos de la naturaleza, de la Bien. importancia de esa conexión, sobre todo porque somos personas que habitamos en ciudades capitales, ¿no? Sí. Y a veces esa conexión con la naturaleza es prácticamente imposible, vivimos en ciudades súper contaminadas, nosotros en Bogotá lo estamos viviendo ahorita. ¿Cómo funciona esa relación dentro de todos estos procesos de los que hemos venido hablando? Bueno, de hecho, fíjate que en la naturaleza surgió mi libro. Sí, O sea, exactamente. Mira, para mí lo fundamental con el tema de la naturaleza es que si nosotros tomamos el concepto de que la naturaleza es una gran maestra, ¿no? Y nos está todo el tiempo mostrando mediante la forma en la que se maneja, ¿sí? Podemos aprender un montón. En el capítulo 3 de mi libro, de hecho, que se llama El Domo Natural, ahí hablo de el concepto de que la madre naturaleza nos abraza, nos une, ¿sí? Y nos genera esto de que no estamos en otro plano o en otro lado. Somos todos parte de ella. No nos discrimina.
sino que nos une, nos abraza y nos hace parte. Y me parece que esto es un concepto fundamental que el ser humano debería trabajar, porque tenemos la tendencia de el preconcepto, el prejuicio y el discriminar al otro porque es diferente. En realidad, si uno se pone a observar, no somos tan diferentes. Y Laura. Respecto a la naturaleza, yo creo que la naturaleza nos nutre de muchas maneras. Digamos que volviendo a lo físico, emocional, espiritual, yo cómo puedo pensar que el aire de una ciudad que es tan contaminado me va a nutrir a mí versus a uno del campo, por ejemplo, ¿sí? Los alimentos que ingiero, que pueden ser o procesados o sí, directamente de una industria, versus lo que me da la naturaleza, lo que yo siembro y lo que viene directamente de la tierra. Lo mismo que los olores que encuentro en la naturaleza o los ruidos, ¿sí? Tal vez estamos muy acostumbrados a que los ruidos constantes de las ciudades, los carros, la gente histérica pitando, es normal. Pero si yo me salgo al campo o a la naturaleza, me encierro en un bosque tal vez, me doy cuenta que esto a mí me nutre mucho más porque uno lo siente en el cuerpo. O sea, yo siento la paz, la calma, sí. Me siento mejor, con más energía, duermo mejor, ¿sí? Siento mis pulmones también mejor porque estoy tomando todo eso que físicamente me da la naturaleza. Y ya hablando como de la parte emocional también, es como cuando uno está digamos, en situaciones que son muy estresantes, muy agitadas, sin querer, queriendo o inconscientemente uno se contagia de eso y se contamina, por así decirlo. Cuando yo estoy en la naturaleza todo es paz, todo es felicidad, logro estar tranquilo y eso también me nutre a mí. Entonces la mayoría de gente que necesita salir o que siente que necesita como un espacio en su vida, usualmente va a buscar estos espacios supernaturales. Y ahí es donde realmente uno escucha o digamos lee experiencias de los demás que tienen situaciones transformadoras, que dicen logré conectarme conmigo, logré soltar tal cosa, logré transformar mi mente o mi emoción porque estuve tranquilo, o sea, logré bajar como la revolución de la vida en la ciudad y entender que no, que eso no es la vida y que yo puedo lograr ser saludable y estar tranquilo en un espacio como el campo o la naturaleza. Tal cual. Bueno, Laura, Alexia, muchísimas gracias por estar en las voces del libro, por ilustrarnos tanto sobre este tema que parecía distante al principio, ¿no, María Camila? Pero ya nos va quedando claro. Pero no, claro, sí. Ya. Además uno como que se siente la energía chévere acá también en la cabina. Hay buena onda, hay buena onda. ¿Me recomendabas, por favor, Alexia, recordarnos tus redes sociales para que sí, cómo no. podamos seguir? Facebook, Alexia Cabadías. Y Instagram también, Alexia Cabadías, con 2 B largas. Buenísimo, bienvenida siempre a las voces del libro y Laura también sus redes sociales. Mis redes sociales son @acupuntura.bogotá, lo mismo que en Facebook. Bueno, así, muchas gracias por venir y nos vamos a una pausa acá en las voces del libro. Gracias. Gracias.